El período Carbonífero, que se extendió desde hace aproximadamente 359 hasta 299 millones de años, representa una de las épocas más extraordinarias en la historia de nuestro planeta, un tiempo donde los continentes se cubrieron por primera vez con extensos bosques pantanosos cuyos restos formarían los grandes yacimientos de carbón que hoy alimentan nuestra civilización industrial y donde la vida dio pasos decisivos en su conquista del aire y la tierra firme. Este periodo, nombrado en 1822 por los geólogos William Conibeare y William Phillips por las capas de carbón, del latín carbo, que caracterizan sus estratos en Europa y Norteamérica, fue testigo de transformaciones ambientales y biológicas de tal magnitud que reconfiguraron para siempre los ecosistemas terrestres y marinos, creando las condiciones para el surgimiento de nuevas formas de vida que marcarían el camino evolutivo hacia el mundo moderno. El Carbonífero siguió a la extinción masiva del Devónico tardío que había eliminado gran parte de la vida marina pero afectado menos a los organismos terrestres que apenas comenzaban su diversificación, y se divide tradicionalmente en dos subperiodos, el Mississippiense, Carbonífero inferior, de 359 a 323 millones de años, caracterizado por extensos mares epicontinentales poco profundos, y el Pensilvaniense, Carbonífero superior, de 323 a 299 millones de años, donde predominaron los ambientes continentales pantanosos que dieron origen a los grandes depósitos de carbón. La configuración continental durante el Carbonífero era radicalmente diferente a la actual, con los fragmentos de lo que hoy son Europa y Norteamérica colisionando para formar el continente de Euramérica, también llamado Laurasia, en el proceso conocido como orogenia hercínica o varisca que elevó cadenas montañas como las actuales montañas Apalaches y parte de los macizos europeos, mientras que al sur el supercontinente Gondwana, que incluía África, Sudamérica, Antártida, Australia e India, comenzaba a acercarse a Euramérica en el lento ballet tectónico que eventualmente formaría Pangea en el Pérmico. Esta colisión continental progresiva creó extensas cuencas sedimentarias cerca del Ecuador donde se desarrollaron los característicos bosques pantanosos del Carbonífero, mientras que Gondwana experimentaba glaciaciones periódicas en sus regiones polares que causaban fluctuaciones globales en el nivel del mar conocidas como ciclos glacioeustáticos, dejando en el registro geológico sucesiones repetitivas de capas de carbón, lutitas y calizas que los geólogos llaman ciclotemas y que permiten correlacionar estratos a lo largo de continentes enteros. El clima global durante la mayor parte del Carbonífero fue cálido y húmedo en las regiones tropicales y templadas, con niveles de oxígeno atmosférico que alcanzaron su máximo histórico del 35%, frente al 21% actual, debido a la intensa fotosíntesis de los bosques pantanosos combinada con el enterramiento masivo de materia orgánica que no se descomponía completamente en los ambientes anóxicos de los pantanos, mientras que las regiones polares de Gondwana albergaban capas de hielo extensas que fluctuaban con los ciclos glaciales. Los bosques del Carbonífero eran mundos perdidos de una exuberancia casi inimaginable hoy, dominados por grupos de plantas que o bien están extintas o son minoritarias en la flora moderna pero que en su época formaban ecosistemas de una complejidad y productividad sin precedentes. Los licópsidos, representados actualmente por los humildes licopodios, incluían formas arbóreas como Lepidodendron y Sigillaria que alcanzaban entre 30 y 40 metros de altura con troncos rectos y casi sin ramificaciones coronados por penachos de hojas estrechas, creciendo tan densamente que sus bases características en forma de rombos o sellos, de ahí el nombre Sigillaria, formaban verdaderas columnatas sobre el suelo pantanoso. Las esfenopsidas, equisetos gigantes, como calamites formaban bosques en galería a lo largo de los cursos de agua con sus tallos articulados y hojas verticiladas, mientras que los primeros árboles con semillas verdaderas, progimnospermas y primitivas gimnospermas, como cordaites comenzaban a aparecer en hábitats más secos en las tierras altas circundantes. El rasgo más extraordinario de estos bosques pantanosos era su capacidad para acumular enormes cantidades de biomasa en condiciones donde la descomposición era limitada debido al agua estancada y pobre en oxígeno, lo que llevó al enterramiento sucesivo de capas de materia vegetal que bajo la presión y calor de la sedimentación posterior se transformarían en los yacimientos de carbón que hoy conocemos como hulla, antracita y bituminoso, recursos que impulsarían la revolución industrial miles de millones de años después. La atmósfera hiperóxica del Carbonífero tuvo profundas consecuencias para la vida animal, permitiendo el desarrollo de formas terrestres de tamaños imposibles bajo las condiciones actuales. Los artrópodos experimentaron una radiación adaptativa espectacular en los bosques húmedos, dando lugar a libélulas gigantes como Meganeura con envergaduras alares de hasta 70 centímetros, milpies depredadores como Artropleura que podían alcanzar los 2.5 metros de longitud y arañas primitivas que tejían las primeras sedas para capturar presas.
Estos tamaños descomunales eran posibles gracias a la mayor disponibilidad de oxígeno para la respiración a través de sus sistemas traqueales, combinada con la ausencia de competencia de vertebrados terrestres grandes ya que los primeros reptiles apenas comenzaban su diversificación. Los anfibios temnosponílicos, herederos de los primeros tetrápodos del Devónico, dominaban los ecosistemas acuáticos y ribereños con formas que iban desde pequeñas salamandras primitivas hasta depredadores acorazados del tamaño de cocodrilos como Eriops, mientras que en los troncos caídos y el suelo del bosque los primeros amniotas, vertebrados con huevo de cáscara dura que podía desarrollarse en tierra, comenzaban su lenta pero inexorable conquista de los ambientes más secos alejados del agua. Una innovación evolutiva que liberaría definitivamente a los vertebrados de su dependencia de ambientes acuáticos para la reproducción y que marcaría el origen de los linajes que darían lugar a reptiles, aves y mamíferos. Los mares carboníferos, aunque menos espectaculares que los bosques pantanosos en la imaginación popular, albergaban ecosistemas igualmente fascinantes donde persistían muchos grupos que habían dominado los océanos paleozoicos anteriores mientras aparecían nuevos actores que prefiguraban las comunidades marinas modernas. Los braquiópodos productidos y espiriféridos formaban lechos extensos en los fondos marinos poco profundos, los moluscos bivalvos comenzaban su ascenso ecológico que los llevaría a dominar los ecosistemas bentónicos en el Mesozoico, y los peces cartilaginosos, tiburones primitivos como Stetacanthus con su extraña placa dorsal en forma de yunque, experimentaban una diversificación importante aprovechando el declive de los placodermos que habían sido los depredadores dominantes del Devónico. Los arrecifes carboníferos, aunque menos extensos que sus equivalentes devónicos, seguían siendo centros de biodiversidad donde corales, briozoos y algas calcáreas construían estructuras que albergaban una gran variedad de invertebrados, mientras que en las aguas abiertas los primeros peces óseos verdaderos, teleósteos primitivos, comenzaban a desarrollar las características que los harían dominantes en eras posteriores. El final del Carbonífero estuvo marcado por profundos cambios ambientales que prepararon el escenario para la transición al Pérmico, incluyendo un enfriamiento global progresivo relacionado con la formación de Pangea que redujo los hábitats pantanosos tropicales y cambió los patrones de circulación atmosférica y oceánica. La gran glaciación de Gondwana alcanzó su máximo hacia el Carbonífero tardío, atrapando grandes volúmenes de agua en los casquetes polares y causando una caída significativa en el nivel del mar que expuso grandes áreas de plataforma continental y alteró los ecosistemas costeros, mientras que en tierra firme el clima se volvió más estacional y árido en muchas regiones, favoreciendo a las gimnospermas más adaptadas a condiciones secas sobre los licópsidos y esfenópsidos que requerían ambientes permanentemente húmedos. Estos cambios climáticos, combinados con la disminución en los niveles de oxígeno atmosférico hacia el final del periodo, llevaron a una reducción gradual en el tamaño gigante de muchos artrópodos y prepararon el terreno para la transición hacia los ecosistemas del Pérmico donde los reptiles y las gimnospermas se convertirían en los grupos dominantes. El legado del Carbonífero perdura hoy no solo en los vastos yacimientos de carbón que siguen siendo una fuente crucial de energía para la humanidad, sino también en la misma composición de nuestra atmósfera, pues fue durante este periodo que se establecieron los niveles básicos de oxígeno y dióxido de carbono que han fluctuado pero permanecido dentro de rangos similares desde entonces, y en la estructura fundamental de los ecosistemas terrestres modernos, cuyas bases ecológicas se establecieron durante esta época de experimentación evolutiva sin precedentes. Los bosques carboníferos, con su exuberante vegetación y su fauna extraordinaria, representan un capítulo único en la historia de la Tierra donde la vida alcanzó niveles de complejidad y diversidad que no se volverían a ver hasta el Mesozoico, demostrando la increíble capacidad de los organismos para transformar su entorno y crear nuevas oportunidades ecológicas incluso en las condiciones más desafiantes. El estudio de sus fósiles y estratos no solo nos permite reconstruir un mundo perdido de belleza y extrañeza incomparables, sino que también ilumina los procesos fundamentales que han dado forma a la biosfera a lo largo de escalas temporales geológicas, recordándonos que nuestro planeta ha sido muchas cosas a lo largo de su larga historia, y que solo comprendiendo estos pasados remotos podemos apreciar plenamente el presente y anticipar los cambios por venir.